Buenas noches, estimado doctores. Doctor Fernando, bienvenido una vez más. Le doy el pase. Adelante, por favor. Deme unos 2 minutitos, doctor, que cuadre bien mi material. Ok. Por favor, ¿me confirma si se está viendo el material? Sí, doctor. Intervención. Sí. Perfecto, listo, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por favor, confirme si se escucha y se ve. Hola, doctor Henry, ¿se escucha y se ve? Sí, doctor. Sí, se ve bien. Se escucha todo bien. Bueno, buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos. Estamos en esta segunda sesión de este diplomado que organizado en la institución Inglades de la ciudad de Pucallpa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este segundo módulo que lo vamos a dedicar a desarrollar el tema de la interpretación constitucional. Un tema ciertamente que debería ser uno de los primeros, tomando en cuenta la naturaleza compleja de la propia Constitución. No, pero no es una interpretación cualquiera, es una interpretación en específico, en particular. Es una interpretación basada en determinados parámetros, los parámetros propios que establece la Carta Política. Aunque ella misma no establece cuál es el método interpretativo que debe usarse. O sea, en ninguna parte de la Constitución te dice que esta carta debe interpretarse o debe leerse de determinada manera. Y eso es parte de la doctrina y eso es parte del mismo parámetro que plantea la Carta Política, la Constitución Política del Estado. Lo cierto es que el tema de hoy considero que debería abordarse desde partir de algunas premisas básicas. ¿Qué significa interpretar? ¿Por qué se interpreta? ¿Quién interpreta? ¿Para qué se interpreta? ¿Cuál es el problema de la interpretación? ¿Y qué otros tipos alternativos de interpretación hay? Ya no necesariamente desde la Constitución. El Tribunal Constitucional ha dicho que la interpretación correcta es una interpretación desde, para y hacia la Constitución. Y eso lo ha señalado en una sentencia, la sentencia Pedro Andrés Lizama Puelles, que es la sentencia emblemática en la cual por primera vez el tribunal desarrolla qué es una interpretación constitucional y cuáles son los principios de la interpretación constitucional y adicionalmente cuáles son los criterios orientadores de la labor de interpretación. Así que no es un tema menudo, es más bien yo diría un tema complejo, que podríamos vincularlo básicamente al tema de la lógica jurídica, al tema de la argumentación, ¿no? La argumentación en los últimos años ha asumido un rol tan importante que ya podríamos hablar de ella como una especie de especialidad con bastante sostén e independencia académica, el tema de la argumentación. Y ciertamente la Constitución también tiene una argumentación. Y la argumentación, en términos muy sencillos, no es otra cosa que la elaboración de premisas que deben ser debidamente acreditadas mediante determinado razonamiento. Ese es básicamente el tema de la argumentación. Bueno, en el caso de la interpretación, yo creo que hay que enfocarlo esto desde dos perspectivas. La interpretación como actividad, ¿no? O es decir, como una actividad inteléquica, una actividad intelectual, y la interpretación como producto. En materia constitucional, los casos difíciles, los casos complicados resultan siendo espacios de creación de normas y espacios importantes para la labor de la interpretación. Por eso quiero partir desde un inicio, partiendo algunas premisas y aclarando algunos criterios metodológicos básicos, como por ejemplo que este es el modelo tradicional. En la actualidad, pues no existe jerarquización entre criterios y entre métodos. Quiere decir que no hay a la fecha un método interpretativo, no hay a la fecha un método interpretativo que sea en absoluto correcto o digamos académicamente incorrecto. Todos los métodos interpretativos
serán válidos en tanto y en cuanto sean capaces de optimizar o de mejorar el contenido del derecho o el contenido de aquello que se discute. Quiere decir que eso es una premisa importante, ¿no? No importa que nosotros utilicemos un método interpretativo, ya sea tópico, institucional, histórico, hermenéutico, ratio legis, legislativo, no importa. Lo realmente importante es que si como consecuencia de esa actividad, ya no como actividad intelectual, sino como actividad como producto, hemos sido capaces de mejorar el contorno o el contexto y los contornos del derecho. Y eso se refiere cuando nos referimos a la llamada determinación previsora y determinación fructuosa, que son las dos características más importantes de la interpretación. La interpretación fructuosa es que como fruto, como consecuencia de esta actividad, el fruto, el producto, tiene que ser un producto que resuelve el conflicto, que mejore los contornos del derecho, lo que acabo de decir. Y el segundo es la determinación previsora, es decir, que fruto de la interpretación se resuelve el conflicto, se resuelva el problema que se plantea. Para eso se interpreta, ¿no? Se interpreta para aclarar el concepto que no está claro. Se interpreta para desentrañar la naturaleza de la norma o del principio. Entonces, ciertamente, entre estos distintos métodos interpretativos no existe jerarquización. Que uno en determinado caso sea el más adecuado para la interpretación de la Constitución es una cosa distinta. Por eso es que nosotros relevamos, ponemos en el tapete el tema de la interpretación constitucional, porque es la interpretación que más se asemeja a la naturaleza de la norma jurídica, tomando en cuenta que la Carta Política es una norma de naturaleza compleja, por lo tanto la interpretación tiene que ser compleja. La Constitución como norma está plagada de una serie de principios, valores, derechos, libertades, prohibiciones, antinomias, una serie de criterios, todos ellos controvertidos, todos ellos ciertamente en algunos casos contrarios, lo que se conoce como las antinomias. Pero ciertamente esta interpretación previsora es la que tiene que resolver los conflictos nacidos desde la Constitución. El segundo criterio dice, los criterios determinan el uso y las diversas combinaciones posibles de los métodos. A eso se refiere ya no con los principios de interpretación, sino con los criterios interpretativos, es decir, son aquellos apoyos que se usan en la labor de la interpretación, como por ejemplo la previsión de consecuencias necesarias, el debido proceso, este, la cláusula de razonabilidad, de proporcionalidad, entre otros criterios que son criterios orientadores de la labor de la interpretación. Cuarto, dice, la tarea no es identificar, sino por qué significa. Claro, el concepto de interpretación como verbo nos lleva a varios criterios, ¿no? Interpretar podría ser entendido como determinar el sentido conforme y correcto con respecto a. Interpretar también podría ser identificar la trascendencia o la relevancia de determinado hecho. Identificar también sería, en términos constitucionales, concretizar, ir de lo general a lo específico. Concretizar significaría también establecer una serie de premisas que deben ser debidamente aclaradas o expuestas en un caso en concreto. Quiere decir entonces que la tarea no es identificar qué significa, sino por qué significa y cuáles son los contornos de esa interpretación. En la labor de interpretación encontramos una serie de problemas y yo creo que el principal problema en la labor en la interpretación de la norma jurídica tiene que ver con dos conceptos, con el concepto de la vaguedad y con el concepto de la ambigüedad. Veamos, por favor, se está filtrando un sonido, no sé quién es, por favor, si podría silenciar su audio. No, entonces, por ejemplo, el primer problema es el primer problema es el problema de la vaguedad. ¿A qué cosa se refiere o a quiénes se comprende? Una respuesta dudosa. Dice, concierne el significado semántico, polisemia, una palabra que presenta aún más de un significado. En este caso, claro, nosotros tenemos en nuestro lenguaje castellano tan rico y con tantos contenidos que muchas palabras pueden representar distintas interpretaciones. Por ejemplo, cima con C y cima con S tiene distintos contenidos, ¿no? ¿No? O por ejemplo, la palabra por qué cuando se pregunta o la palabra por qué cuando se justifica.
Entonces, nuestro lenguaje tiene efectivamente una serie de distintas y diversas interpretaciones. Entonces, la interpretación como actividad tiene que determinar eso, el sentido de la vaguedad. El tema de la ambigüedad también tiene que ver con eso, porque el tema de la interpretación tiene que ver con dos. Doctor Henry, a ver si podemos silenciar a los colegas que están con los micros abiertos. El sentido de la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad supone la existencia de dos sujetos en la interpretación. Uno, el que emite y otro que recepciona, ¿no? Entonces, ciertamente yo puedo plantear en esta noche algunos problemas de interpretación. Yo, por ejemplo, diría, a ver, yo les pregunto al público, ¿qué es lo que tengo acá en la mano? No sé si se me puede ver. ¿Qué es lo que tengo acá en la mano? En todo caso, escríbanlo en el chat. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Alguien me puede decir qué es lo que tengo en la mano? Si se me está viendo. O en todo caso, abrimos los micros. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, para muchos será un libro, ¿no? Un libro es un objeto que tiene una serie de contenidos, una serie de letras, símbolos e ideas. Bueno, también es un libro, evidentemente. Esa es una interpretación correcta, porque también podría decir de que lo que tengo en la mano es un material compuesto por un conjunto químico que se llama celulosa, que ha sido sometido a distintos procedimientos químicos y que ha sido tratado de tal forma que permite una apariencia muy sensible y que se ha impreso sobre él una serie de gráficos, ¿no? O de vocablos, también sería. Este es un libro. Entonces, el problema de la interpretación tiene que ver cómo es que se captan los distintos contenidos. Por tanto, habrán tantas respuestas posibles como pluralidad de intérpretes. Es decir, no hay una sola interpretación que sea la interpretación válida, la interpretación correcta. El contenido correcto es la interpretación con respecto ¿de acuerdo? Por eso yo he puesto acá el tema de la ambigüedad, pluralidad de respuestas. La ambigüedad requiere una decisión entre dos o más significados que se encuentran en competencia. Dos o más contenidos que pueden ser interpretados de distinta manera. Por tanto, todo proceso de interpretación supone un problema práctico. Sin caso no hay interpretación. O sea, sin el objeto. ¿Y qué es lo que se interpreta? Se interpreta hechos, se interpreta normas y se interpreta realidades. La interpretación solo debe dar cuenta no solo frente al sistema normativo, sino también principalmente resolver el problema humano. Es decir, la interpretación por interpretación no tiene mayor sentido, ¿no? La interpretación por interpretación no tiene mayor sentido. La interpretación en el ámbito de normas, en el ámbito de leyes, tiene que dar un sentido, una justificación. Por tanto, es una interpretación que no es neutral, es una interpretación básicamente orientadora a una serie de contenidos y principios. Y en el caso de la interpretación constitucional, esta interpretación debe estar orientada a garantizar la primacía de la norma jurídica como norma fundamental. ¿De acuerdo? Tenemos el 3 dice, caso de reglas, confluye y ambos merecen atención. Casos y reglas, yo diría más bien todo lo contrario, ¿no? El tema de las reglas y principios, ambos merecen una especial atención, porque en el mundo jurídico, como lo dijo en su momento Robert Alexi, hay tres contenidos. O es regla, o es principio, o es regla, o es principio, o es norma. Repito nuevamente, o es regla, o es principio, o es norma. La norma será la conjunción entre regla y principio. El principio es aquello que debería ser, ¿no? El principio es considerado como un mandato de optimización, una cláusula de optimización, en el sentido de que algo debe ser hecho en la medida posible y dentro de las posibilidades reales. El principio es lo que debe ser, ¿de acuerdo? El principio es un contenido jurídico de naturaleza abierta, indeterminada, mientras que el concepto de la regla es un concepto todo lo contrario. La regla es más bien lo que se expresa de manera muy simple por Robert Alexi cuando decía, la regla es lo que es. La regla es un contenido jurídico que no requiere ser interpretado, simplemente requiere ser asimilado. La regla alude a un procedimiento. La regla es deonticamente clara y precisa y no admite mayor nivel de interpretación. Por eso dice, en los casos fáciles el sistema responde en automático. El esfuerzo de interpretación no se deja notar. Yo les doy un caso muy sencillo, que generalmente lo uso
estas sesiones cuando debo desarrollar. Sí, doctor Henry, por favor, no sé si puede, si puede llamar a orden a los colegas, porque está que se filtra reiteradamente sonidos y los audios de los colegas que nos escuchan. Bien, entonces les decía, ¿no? En los casos fáciles el sistema responde en automático. ¿A qué me refiero con eso? O sea, la interpretación a veces de reglas es bastante sencillo, a diferencia de la interpretación de principios. La interpretación de las reglas, como les dije, era en automático. Y permítanme presentar un ejemplo muy sencillo que siempre lo convoco cuando tengo que desarrollar esta materia en el derecho y en el ámbito de la interpretación en puridad. Imagínense que hay un restaurante que diga lo siguiente, ¿no? Se prohíbe el ingreso de personas menores de edad. Bueno, ahí estamos en un asunto extremadamente sencillo, ¿no? O sea, si yo tengo más de 18 años cumplidos a esa fecha entonces tengo la posibilidad de entrar. Si no si si tengo menos de 18 años, entonces lamentablemente no voy a poder entrar al restaurante. Entonces, eso no tiene por qué ser interpretado. O sea, la interpretación acaba en automático porque la interpretación simplemente es un fenómeno de comprensión, mas no es un fenómeno de determinar el sentido correcto y conforme con respecto a. ¿De acuerdo? O por ejemplo que me digan, ¿no? ¿Saben qué? Solamente en este restaurante van a entrar ciudadanos peruanos, más no extranjeros. Simple, si yo soy peruano, tengo mi carnet, tengo mi DNI de nacionalidad peruana, entonces yo puedo entrar. Si no soy extranjero, entonces lamentablemente no pueden entrar a este establecimiento. Esto no requiere mayor nivel de interpretación en absoluto. Pero digamos, si tiene, por ejemplo, y si en el letrero dice solamente se permite el ingreso de personas que tengan valores y dignidad, entonces yo diré, pues, entonces ya es un tema distinto, ¿no? Entonces yo diría, pues tendría que acudir a las fuentes del derecho y decir, bueno, cuando una persona es titularidad de la dignidad o cuando un individuo le acoge la dignidad, o la dignidad es un concepto que uno puede perderlo, o en todo caso, cuáles serían las consideraciones ético-jurídicas para que un individuo tenga dignidad y y pudiese traspasar esa puerta, ¿no? Entonces, ahí entonces el tema es distinto. Por eso es que la interpretación de la Constitución es una labor compleja. ¿Por qué? Porque la Constitución, así como tiene reglas, también tiene una serie de principios. Por eso se dice, en los casos fáciles, el sistema responde en automático. En los casos difíciles, son generalmente actos de verdadera creación de reglas que se adecúan para una respuesta razonable en los casos propuestos. En los casos difíciles, yo podría anticipar lo siguiente. Los casos difíciles representan ciertamente experiencias claras para creación de derechos y de principios. En los casos difíciles no hay respuestas correctas, hay respuestas materialmente posibles. Es decir, los casos difíciles en el derecho, como diría el profesor Robert Atienza, son verdaderas oportunidades para creación de principios fundamentales. Y en los casos difíciles, repito nuevamente, no hay respuestas correctas, hay respuestas materialmente posibles, ¿no? Básicamente es eso. Son algunas reflexiones. Bien, tenemos algunas preguntas básicas a modo de lluvia de ideas, ¿no? Y son 5 preguntas básicas que yo quiero comprender un poco o compartir con ustedes para entender el fenómeno de la interpretación. Primero, ¿qué es interpretar? Segundo, ¿cuándo se interpreta? Tercero, ¿para qué se interpreta? ¿Cómo se interpreta y quién interpreta? Bueno, quiero comenzar por la última parte, ¿quién interpreta? Interpreta, yo diría que hay varios titulares de la interpretación. En primer lugar, en el derecho, en el mundo del derecho, quien interpreta es quien da la norma, ¿no? Quien da la norma. Entonces, el primer intérprete sería el Congreso, ¿no? El juez también interpreta, un tribunal también interpreta, la administración pública también interpreta, es decir, determinados estamentos del Estado también interpretan. La Junta de Justicia interpreta las normas de acuerdo a lo relativo a la remoción, destitución de leyes de jueces y fiscales. El Jurado Nacional de Elecciones interpreta la norma de materia electoral. El juez interpreta la norma cuando hay un conflicto intersubjetivo de pretensiones. El Tribunal Constitucional interpreta cuando hay un tema que tiene que ver con una contienda con la Constitución. Bueno, en este caso, y también el ciudadano interpreta, no es una interpretación, yo diríamos una interpretación no jurídica, sino una interpretación de un lego en derecho, ¿no? Entonces hay varios intérpretes, y acá debo precisar y aclarar
que dentro del tema, dentro del texto de la Constitución, tiene pues su intérprete correcto. El intérprete correcto es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sin perjuicio de ello, hay varios intérpretes. El Congreso también interpreta, pero el Congreso, siendo el principal intérprete o el primer intérprete, no es el correcto. O sea, lo que quiero decir, hay intérpretes originarios e intérpretes correctos. Cuando mis colegas dicen, por ejemplo, el intérprete supremo, ese término no existe. El término intérprete supremo no existe. Simplemente existe el término del intérprete correcto, el intérprete adecuado. Por lo tanto, hay varios intérpretes de la norma, ¿no? Varios intérpretes de la norma. Y eso tiene que ver básicamente con el sistema que tenemos. En nuestro contexto jurídico constitucional, el artículo 200 es claro. La labor del Tribunal Constitucional es, por un lado, número uno, la labor del ser el intérprete de la Constitución y el órgano de control de la Carta Política. Pero no dice qué método interpretativo va a utilizar. Segunda pregunta, ¿por cuándo se interpreta? Se interpreta porque hay duda, porque hay una norma de tesitura abierta. A ver, vamos a ver, acá tenemos algunas razones que por qué se interpreta. Tenemos algunas razones por qué se interpreta. Acá está. ¿Qué se interpreta? Perdón, a ver, ¿qué se interpreta? ¿Qué se interpreta? Enunciados, disposiciones legales, acciones o circunstancias, acción dolosa, culposa, evitable, inevitable, en fin, todo lo que está en el mundo de derecho. Hechos, la muerte de alguien, si es por enfermedad, interesaría determinar si fue espontánea o provocada. Es decir, acá yo diría que no hay mayor problema en el ámbito de la interpretación, porque es una interpretación, yo diría una interpretación de carácter literal. El problema es cuando tenemos que interpretar principios. Ahí viene el problema. El problema de la interpretación de principios y de reglas es una tarea pendiente, digamos, en el constitucionalismo moderno. Y después viene la pregunta, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿cuándo se interpreta? Se interpreta cuando la norma presenta lagunas, se interpreta cuando la norma presenta antinomias. ¿Qué es una antinomia? Una antinomia es una abierta contradicción en el texto de la Constitución. Es una antinomia, ahí se tiene que interpretar obviamente. Una antinomia clásica, sencilla, la más simple de la Constitución es, por ejemplo, cuando dice, ¿no? La Constitución dice en un artículo, dice lo siguiente, toda persona tiene derecho a la vida, pero más adelante la Constitución dice el Estado te la puede quitar porque existe en nuestra legislación la pena de muerte. Entonces, por un lado aparece una afirmación y por otro lado aparece otra negación. Por un lado aparece el reconocimiento del derecho y por otro lado aparece la negación de ese derecho. Por ejemplo, otro caso, la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la libertad de tránsito, sin embargo, más adelante dice, claro, un juez puede disponer una prisión preventiva o una prisión efectiva. Entonces encontramos una premisa que es negada por otra. Eso se llama una antinomia. Entonces se interpreta cuando hay también lagunas normativas, vacíos legislativos, se interpreta cuando la norma no está clara. No, eso es cuando se interpreta. ¿Para qué se interpreta? Para buscar el sentido correcto y conforme con respecto a. Y eso nos lleva entonces al sentido de la interpretación correcta. Y la interpretación correcta no es otra cosa que determinar el sentido conforme y determinar el sentido conforme y correcto con respecto a. Esa es la labor de la interpretación. La interpretación la interpretación ya no como verbo, sino como actividad, que es la que nos interesa el día de hoy. El proceso de interpretación desemboca siempre en la constatación que el texto puede ser comprometido por dos o más sentidos, entre los cuales el intérprete debe escoger para atribuírselo a una disposición. Ese es básicamente el problema que se plantea en este derecho. Perfecto, les decía entonces que el principal problema en el mundo del derecho constitucional es, digamos, el problema de la interpretación, ya no de las reglas, sino de los principios, ¿no? Y los principios, como dije hace un rato, no proporcionan razones concluyentes, ¿no? Sino simplemente razones, nada más. Pero estas razones no son nuevamente excluyentes definitivas, mientras que los principios tienen una dimensión de peso que las reglas no tienen. Cuando digo principios tienen una dimensión de peso, me refiero a que, digamos, estos principios en algún momento pueden entrar en un eventual conflicto o un eventual enfrentamiento. Entonces habría que interpretar, ya no desde el punto de vista literal, sino hacer una interpretación mucho más compleja. Y los principios tienen una fuerte afinidad con valores superiores y objetivos morales. Entonces, el problema de la Constitución como norma jurídica relevante y trascendente plantea un problema principal. ¿Cuál debería ser la interpretación de la Carta Política?
cualquier tipo de interpretación, llámese una interpretación exegética, una interpretación ratio legis, una interpretación institucional, una interpretación histórica, o en su defecto, la interpretación correcta, que es la interpretación constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ese problema, digamos, que nos plantea. Para comprender un poco el problema de las reglas y de los principios. Por ejemplo, tenemos un caso muy claro. Regla, norma con alta claridad semántica y cierta conexión. Entonces, por ejemplo, una regla, les dije hace un rato, alude a un procedimiento, alude a algo que no requiere mayor interpretación y su comprensión se entiende en automático. Para la reforma en la Constitución se requieren dos legislaturas ordinarias. ¿Eso requiere algún nivel, digamos, sesudo de interpretación? No, simplemente entender qué significan legislaturas y qué significa el término de reforma. Nada más, entonces yo diré, para comprender e interpretar esta disposición que está en la Constitución, yo diré qué significa la reforma. La reforma es un procedimiento especializado, complejo, que se realiza al interior del Congreso de la República y que tiene que ver con un cambio parcial o total de la Carta Política. Y legislaturas básicamente es un estado, es un espacio de tiempo en donde el Congreso de la República elabora ciertamente un horario, un espacio de trabajo. Básicamente es eso. O sea, cuando tengo que interpretar reglas no habría mayor problema. Pero a ver, interpretemos el artículo 1 de la Constitución, el fin del Estado de la persona humana y su dignidad. Entonces yo diré, ¿y la dignidad? ¿Pero qué cosa es la dignidad? La dignidad es un principio superior. Un ratito, deja ahí. No, no. En cambio, en el caso de la dignidad humana es un concepto distinto, ¿no? Porque en el caso de la dignidad humana tiene que ver con qué significa la dignidad humana, cuál es el valor de la dignidad humana, quiénes son los titulares de la dignidad humana. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Entonces, la interpretación de los principios tienen básicamente que ver con eso, ¿no? Bueno, es un tema complejo, sí. Son estructuras deónticas abiertas. Entonces, el problema principal de la Constitución es que la interpretación de la Constitución es una labor eminentemente compleja, es una labor eminentemente discutible. ¿De acuerdo? Eso es. Veamos algunos otros temas más. Perfecto. Esto ya lo vimos, el tema de la tesis de la separación fuerte entre Robert Alexi, entre las reglas y principios. Eso no lo vamos a ver por ahora, pero esto sí. En el caso de la interpretación de las reglas, yo diría que la cuestión es mucho más sencilla, ¿no? El sistema jurídico, a excepción del sistema constitucional, el sistema ordinario, digamos el Código Penal, el Código Civil, está lleno de reglas, por lo tanto ahí no habrían mayores problemas. Repito, ahí no habrían mayores problemas. Me refiero a lo siguiente. El hecho, por ejemplo, yo les digo, a ver, por ejemplo, interpretemos en el Código Penal el artículo 126 que dice el tema del homicidio. Tema del homicidio. Entonces yo diré, claro, aquella persona que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 20 ni no mayor de 20 ni menor de 6 años. Bueno, es simple la interpretación de ese artículo, ¿no? O sea, yo ahí en este caso, ¿qué cosa diría? Diría lo siguiente. Entonces, ¿qué debo hacer una interpretación literal? Diré, bueno, ¿qué significa? Aquel que mata a otro, aquel que mata a otro, homo caedere, homicidio, homo hombre, caedere matar, aquel que quita la vida a otra persona. Y ahí se terminó el asunto, no tengo mayor nivel de interpretación. ¿De acuerdo? O por ejemplo, cuando digo en el Código Civil, por ejemplo, en el Código Penal, habla acerca del parricidio, por ejemplo, el parricidio, que aquel que mata a su padre a sabiendas que es su padre. Entonces, yo simplemente debo establecer una situación de filiación de padre con respecto a hijo, nada más. No necesito en absoluto nada más. Entonces, en el caso de las normas del sistema jurídico ordinario, yo diría que no hay mayor problema. No, si quiero, por ejemplo, quiero interpretar los contratos. Yo diré que es un contrato. Un contrato es la expresión de voluntad de un sujeto agente con respecto a otro con la finalidad de modificar y extinguir regular conductas de naturaleza económica. Nada más. Perfecto. Entonces, pero cuando yo digo, por ejemplo, quiero interpretar un texto de la Constitución que diga, por ejemplo, el Estado, digamos, el principio de legalidad penal, por ejemplo, nula pena sine ley, o el principio de ne bis in idem, por ejemplo, quiero interpretar eso, entonces ya la interpretación como labor se vuelve un poco más, obviamente, mucho más complejas. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos algunos problemas. Bien, entonces, ahora bien, lo que nos toca ahora es algunos métodos de interpretación, digamos, afines, que el tribunal en algún momento los ha usado, pero que son métodos básicamente de una suerte de interpretación
que colabora, que coadyuva con la interpretación constitucional. Bueno, ciertamente hay muchas, la interpretación ratio leyes, la interpretación histórica, la interpretación hermenéutica, la interpretación institucional, en fin, hay varias. Solamente quiero ver algunas que en algunas oportunidades el Tribunal Constitucional ha terminado para entrar en la parte final de la clase a ver el tema de la interpretación constitucional y cuáles serían los principios que esta actividad del propio tribunal maneja. Perfecto, entonces veamos los métodos de interpretación. Y el primero que es este que está acá, ¿no? La interpretación hermenéutica parte de concebir a la Constitución como una norma jurídica más. Trata de concebir a la Constitución como una norma jurídica más. Es decir, es una interpretación que ciertamente no colabora mucho, no sirve mucho, porque la Constitución es una norma jurídica más. La Constitución es una norma de carácter compleja. Esto serviría para interpretar cualquier tipo de norma, ¿no? Digamos una norma de menor jerarquía, un reglamento, o por ejemplo una ley o un código civil, como dije hace un rato. Ese es otro, por ejemplo, que a mí me parece interesante y que el tribunal en algún momento lo ha utilizado, la interpretación tópica, que es la interpretación llamada la interpretación del lugar. Repito, la interpretación del lugar. Este método utiliza el contenido normativo y el sistema dogmático solo a puntos de vista para la solución del caso a interpretar. La palabra tópica viene de un vocablo que se llama topo. El vocablo topo viene de un vocablo que se llama topoi. Topoi es lugar, sitio. Entonces es evidente que, por ejemplo, esta interpretación ha sido en más de una oportunidad utilizada por el Tribunal Constitucional cuando ha visto, por ejemplo, temas en materia en temas de cuestiones indígenas, ¿no? O temas en que tiene que ver o tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la constitución ecológica, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en nuestro país, por ejemplo, existen varias jurisdicciones, ¿no? Existe una jurisdicción militar, una jurisdicción privativa, una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Existen una serie de jurisdicciones, efectivamente, una serie de jurisdicciones. Y una de ellas es la jurisdicción nativas y campesinas. Esta jurisdicción tiene su propia dinámica, su propia independencia, su propia autonomía. En algún momento, este modelo de jurisdicción ordinaria de pueblos indígenas ha entrado en colisión con el sistema constitucional peruano. Claro que sí. Yo recuerdo un caso interesante en el cual el tribunal, digamos, partió de este caso. Resulta que hace algunos años, si mal no recuerdo, en Cajamarca, ocurre un incidente en el cual dos señoritas, una jovencita de 13 años fue violada por dos sujetos. Este caso en un principio es asumido por la justicia comunal y la justicia comunal pues no encuentra mayor relevancia y para resolver este caso aplica una medida de carácter comunal, no es decir, castigos físicos y demás. Sin embargo, este caso llega a oídos del Ministerio Público y el Ministerio Público decide iniciar, ¿qué cosa? Una investigación de oficio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta comunidad dice un momentito, señor, o sea, usted está vulnerando el modelo de jurisdicción que la Constitución nos ha reconocido, nos ha deparado. Perfecto, en este caso la cosa es muy simple. La cosa es muy simple. ¿Qué ocurre en este caso? El tribunal dijo, claro, independientemente que haya una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción de pueblos y nativos y campesinos, este es un delito, digamos, un delito pluriofensivo de una magnitud bueno, importante, ¿no? Que no puede ser librada, no puede ser excluida del sistema penal peruano, ¿no? O sea, en otras palabras, el tribunal sentó la posición, pero la interpretación que hizo fue una interpretación tópica, una interpretación del lugar, que generalmente a veces también se puede utilizar. Este que está acá es la interpretación institucional. Concibe la Constitución como un material normativo que debe ser trabajado en un sentido concreto sin desconocer el material psicológico de la realidad. Es la Constitución que involucra qué cosa? Este contenido sociológico de la Constitución. Por ejemplo, el tema de la legitimidad, el tema de la representación, el carácter social. La Constitución no solamente es una norma jurídica relevante ni de primer nivel, sino también es una norma de carácter sociológica, ¿no? Tiene que ver con el tema, básicamente, ¿de qué? Tiene que ver con el tema yo diría, de una legitimidad constitucional, ¿no? De una vigencia política, una vigencia jurídica. Los temas sociales no son ajenos al Tribunal Constitucional. El tema social es un tema interesante. Yo recuerdo un caso hace muchos años en el cual, por ejemplo, el tribunal vio un caso en el que transportistas estaban pidiendo el incremento de las tarifas del transporte público, habida cuenta
de que habían subido los combustibles, los lubricantes. Entonces el tribunal dijo, sí, perfecto, esto va a impactar negativamente, por ejemplo, en la comunidad en su conjunto. Entonces el tribunal resolvió que debería haber qué cosa, por ejemplo, un criterio social en el sentido de permitir el mantenimiento del medio pasaje, ¿no? Cuando el tribunal, por ejemplo, vio el caso de los casinos y tragamonedas, dijo, ah, los tragamonedas constituyen un concepto sociológico de una ludopatía, que el tribunal debe en todo caso tolerarla, pero en todo caso no promoverla. Por eso es que permitió que la actividad de los tragamonedas y casinos, digamos, sea una actividad ciertamente controlada y una actividad ciertamente no rechazada, pero sí una actividad que pueda ser objeto de cierto control. Y el tribunal dijo, es una actividad, la ludopatía es una actividad socialmente reprimida, ¿no? Una interpretación social, una interpretación social. Entonces tenemos otro tipo de interpretación. A ver, un segundito. Acá tenemos esta otra, una interpretación alternativa. Tiene como guía la realidad social. La interpretación es un instrumento de análisis de la realidad constitucional antes de la normatividad constitucional. Es básicamente cuando el tribunal aplica una serie de contenidos, básicamente unos contenidos de la realidad social. ¿No? Ahora, otros tipos de interpretación, que esta es la interpretación literal, ¿no? Es la interpretación que usa básicamente el Poder Judicial. Es la interpretación simple, es la interpretación que tiene que ver más que todo ya no con una ponderación, sino con una subsunción. La subsunción es básicamente ¿qué cosa? El encuadramiento del hecho en el articulado jurídico. Un juez penal subsume, un juez constitucional pondera y no subsume. Esa es la interpretación literal, lo que le dije hace un rato, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, el homicidio, el contrato, esos son temas en los cuales hay una interpretación literal. Y la interpretación histórica me parece también interesante, porque establecer la interpretación histórica significa identificar, por ejemplo, cuál es el contexto cronológico histórico que ciertamente involucra un concepto de la historia del país, ¿no? El modelo peruano es un modelo básicamente democrático, un modelo democrático, un modelo humanista. Esta interpretación histórica nos puede llevar, pues, a hacer un análisis, por ejemplo, de la constitución política del Estado, de cuál ha sido su constitución histórica, ¿no? Entonces no podríamos descartar una interpretación histórica en este caso. Y finalmente ¿no? El modelo sistemático por ubicación de normas. Quiere decir que acá podríamos establecer una interpretación simplemente bastante mucho más sencilla que las anteriores, estableciendo la jerarquía normativa. Es decir, en base al sistema de prelación de normas, ¿no? Es decir, hacemos esta interpretación en base a una serie de ubicación. ¿A qué me refiero? Hay algunos derechos que tienen una primacía con respecto a otros. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad tienen una prevalencia especial que otros derechos fundamentales. Por lo tanto, esta interpretación sistemática de ubicación de normas nos llevaría a hacer una interpretación eminentemente por la ubicación de la Constitución Política del Estado como norma de carácter fundamental. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta el tema que tiene que ver y esta me parece que es otra, ¿no? La interpretación teleológica. ¿Cuál es el fin de la Constitución? La palabra telos viene de fin. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esta interpretación de la Constitución? La Constitución, ¿qué es lo que busca? La Constitución es una norma de carácter fundamental que también es un proyecto social, económico, político, ¿no? Ya la Constitución es una norma que es el estatuto del soberano del rey, ¿no? Simplemente la Constitución, ¿qué cosa es? Es la norma de carácter fundamental que en el fondo es una Constitución política, ¿de acuerdo? Pero también es un proyecto social. Entonces, esta interpretación tiene que ver cuál es el fin de la constitución política del Estado. Perfecto, acá tenemos algún tipo de interpretación. Y acá quiero compartir con ustedes este cuadro que me pareció interesante, por eso lo incorporé. Acá tenemos esto, los principios de la interpretación constitucional y los llamados criterios orientadores, ¿no? Principios de la interpretación y los criterios orientadores. Perfecto, entonces vamos a ver cómo es que se establece esta interpretación constitucional a partir de esta clara diferencia. La interpretación de la ley y de la interpretación de la Constitución. La interpretación de la ley es una interpretación por todos y de forma igualitaria y libre, y su interpretación no vincula. En cambio, la interpretación de la Constitución
es una interpretación sometida a un solo órgano, el órgano correcto, no el único ni el último, ¿de acuerdo? Pero sí el correcto. En este caso es el Tribunal Constitucional. Y su interpretación vincula a todos. La interpretación del Tribunal Constitucional siendo un particular punto de vista sobre determinados aspectos, tiene que ver con una vinculación, una obligatoriedad, una vinculación extrema. Por eso se dice que los fallos de un tribunal vinculan y obligan a todos los poderes públicos, ¿no? Acá tenemos otro, criterios para diferenciar la interpretación tradicional de la Constitución, objetivo de la ley y la Constitución en cuanto a normas jurídicas. En cuanto a la ley, existe como concepto, pero no como norma real y efectiva. Regula el comportamiento de los individuos. En cambio, en el caso de la interpretación de la Constitución, fija un cauce para que la sociedad se autodirija políticamente. Perfecto. Bien, ya que hemos visto este concepto de los distintos tipos de interpretación y todos estos contenidos diversos que plantea la Carta Política, habría entonces ya que adentrarnos al concepto de la llamada interpretación constitucional, ¿no? De esta llamada interpretación constitucional. Y esta interpretación constitucional surge básicamente a partir de una sentencia, el caso Pedro Andrés Lizama Puelles, expediente 5854-2005 PATC, del 8 de noviembre de 2005. Una sentencia importantísima, una sentencia, digamos, que demuestra un primer nivel de enfrentamiento del Tribunal Constitucional con los otros poderes del Estado, ¿de acuerdo? Con los otros poderes del Estado. Es decir, el tribunal no ha sido exento a conflictos desde su funcionamiento. El tribunal ya va a cumplir este año 28, 29 años de funcionamiento, ¿ah? El día de ayer fue efectivamente, este, se celebró un año más de funcionamiento del Tribunal Constitucional. Y en esta sentencia ocurre, yo solamente voy a dar algunos datos importantes de esta sentencia que tiene que ver con este señor Lizama Puelles, que fue un candidato a alcalde, que fue objeto de una vacancia por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Hasta ahí la cosa estaba, digamos, es un procedimiento normal y regular. Pero resulta que el procedimiento de vacancia de este señor Lizama Puelles, digamos, no se llevó de manera regular en las instancias del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el señor Lizama Puelles, en cumplimiento de sus derechos que le garantizan, plantea un proceso de amparo, ¿de acuerdo? Plantea un proceso de amparo. Plantea un proceso de amparo, efectivamente denunciando, vía este proceso ante el juez constitucional, que se afectaron una serie de derechos fundamentales. La verdad, citar los hechos de esta demanda, la verdad me tomaría mucho tiempo. Pero básicamente quiero señalar lo siguiente. Esta demanda que se plantea, ¿de acuerdo?, se resuelve. ¿Y cuál es el principal argumento del Jurado Nacional de Elecciones? El principal argumento del Jurado Nacional de Elecciones es básicamente establecer y desarrollar a partir de una suerte de exclusividad en su jurisdicción, en esta llamada jurisdicción electoral, decir un momentito, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, las decisiones y los fallos del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral resultan siendo última y definitiva instancia, y contra ellos no cabe ningún recurso en sede judicial. Eso es lo que plantea principalmente el procurador del caso en concreto, en este caso, el caso de Pedro de Lizama Puelles. No deja de tener razón si nos atenemos a la interpretación literal de esta disposición de la Constitución. Quiere decir que había una suerte de exclusividad y de definitividad del Jurado Nacional de Elecciones en este caso en concreto. Eso es obvio. Si hacemos una lectura literal de este artículo, decimos entonces, claro, lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones en esta materia es definitivo, es última y definitiva instancia y contra ella no cabe recurso alguno en el ámbito judicial. Bueno, entonces el tribunal utilizó este caso para establecer dos cosas, básicamente. El primer criterio, yo diría, claro, si hacemos una interpretación literal del artículo, podemos ver lo siguiente, ¿no? Efectivamente, vemos que, efectivamente, la interpretación literal, la interpretación sesgada, la interpretación limitada, digamos, sería válida. Pero se trata del texto de la Constitución y la Constitución no puede ser interpretada de manera, digamos, sesgada o no puede ser interpretada, yo diría, de manera aislada. Entonces el tribunal dijo, un momentito, señor, claro, en sede judicial sí puede resultar última instancia, que contra ella no cabe recurso alguno, ¿de acuerdo?
digamos, eso es discutible, porque todos los actos administrativos son cuestionables, ¿de acuerdo? En esa instancia nada es definitivo salvo que sea una cosa juzgada. ¿Y cuál es el otro criterio que garantiza, digamos, la apertura de una justicia constitucional? Algo muy simple. ¿Cuál es el hecho? Que en nuestro país, en virtud del artículo 200, existe una jurisdicción constitucional de la libertad, ¿de acuerdo? Existe una jurisdicción constitucional de la libertad que plantea un espacio para discutir estos temas. ¿Qué significa esto? Significa esto entonces que el Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales para los cuales están diseñados esta defensa, llámese amparo o cuerpo de data, resulta que son tutelares, resulta que son medios idóneos de tutela de los derechos fundamentales. Por tanto, entonces no podemos partir de una respuesta, de una respuesta aislada y situarnos en la perspectiva de la literalidad, posiblemente ver lo que nos conviene. Por eso es que el tribunal falló, declaró fundada la demanda y este criterio posteriormente, siguiendo esa línea jurisprudencial, se vio básicamente desarrollado, ¿no? Cuando dijo, hubo otro caso más, el caso de un alcalde de Chiclayo, si mal no recuerdo, un alcalde de Chiclayo, que también fue repuesto bajo esa lógica, ¿no? No se puede entender la Constitución de una manera aislada. En este caso, de ahí entonces, en este caso el tribunal desarrolló el concepto de esta interpretación de la Constitución como norma jurídica, desarrolló este concepto como norma jurídica de naturaleza compleja, como fuente de fuentes, como fuente primera y fuente única. ¿De acuerdo? Y aparte precisó el concepto que la interpretación debe ser hacia, para y desde la Constitución. De tal forma que el tribunal desarrolló una serie de principios de carácter obligatorio en toda labor de la interpretación constitucional más allá de los que dije en un principio, ¿no? Esta determinación fructuosa o esta determinación previsora, que son dos conceptos que ya los habíamos visto anteriormente. Pero veamos el tema del principio de unidad de la Constitución, que es, yo diría, el más importante, ¿no? Este principio de unidad de la Constitución dice, conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático, a partir de la cual se... ¿Satisfecha? ¿Ah? Ya. A partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. ¿Qué significa esto? Debemos entender, como en el caso de Pedro Andrés Lizama Puelles, básicamente como un todo armónico y sistemático. O sea, la lectura de la Constitución no puede ser una lectura sesgada, una lectura, digamos, limitada. Debe ser una lectura que comprenda, por una parte, la parte orgánica, la parte dogmática, la parte orgánica, y por qué no también llamarlo, y por qué no también decirlo, las disposiciones generales. Debe ser una lectura completa. En este caso, el error del jurado de Soles fue básicamente entender que el único criterio válido en la Constitución es ese que se refiere a que las decisiones del poder del jurado de elecciones son última y definitiva instancia y contra ella no cabe recurso alguno. Sí, señor, en su instancia, en su jurisdicción. Sin embargo, hay otra instancia que cuando se trata de derechos fundamentales y su eventual vulneración, entonces ya responde a otra jurisdicción. Es un criterio que me parece, digamos, el más importante de todos. El segundo, voy a tratar de ampliarlo, si me permiten, el principio de concordancia práctica. ¿No? Dice, en virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando, interpretando su interpretación, es decir, sin sacrificar ninguno de los valores y derechos y principios concernidos, ¿no? Es decir, lo que busca básicamente, ¿qué cosa es? Debe optimizar las competencias y funciones de los poderes públicos. Debe hacer eso, debe optimizar. Toda aparente tensión, ¿no? Debe ser resuelta optimizando su interpretación. Una interpretación, como dicen algunos colegas, la interpretación no es una interpretación mediadora. No es una interpretación mediadora. El tribunal no tiene un rol mediador. El tribunal tiene un rol pacificador, que es una cosa distinta. Entonces, la interpretación de los poderes, la interpretación de los conflictos constitucionales, en específico de los procesos orgánicos, debe tender a qué cosa? A que no debe sacrificar ninguno de los valores y ninguno de los de derechos o principios que tienen ellos. Y tampoco, obviamente, ninguna competencia, ¿no? No debe ser una interpretación que restrinja, no debe ser una interpretación que restrinja
que nulifique o por último que anule cualquier competencia de los poderes públicos, sino todo lo contrario, ¿no? Optimizando. La interpretación debe mejorar, debe, ¿qué cosa? Ampliar los contornos de cualquier contenido, de cualquier derecho o de cualquier, o de cualquier competencia. El siguiente dice, el principio de corrección funcional. Este principio exige al juez constitucional que realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado constitucional, como presupuesto el respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado. Mm. Esto tiene que ver ya básicamente con las funciones y competencias a los poderes públicos. Voy a dar un ejemplo muy claro que se dio hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años el tribunal entra en un conflicto muy, pero muy, muy fuerte, un conflicto permanente que menos mal se resolvió a partir de esta decisión, que fue el caso cuando el tribunal vio el caso del señor Mateo Castañeda y el juez Inostroza Pariachi. En esa oportunidad, por ejemplo, el tribunal, luego de varias sentencias y de varios criterios, los cuales yo comparto, los cuales no comparto, mejor dicho, estableció un criterio y dijo lo siguiente, que en el caso de que la decisión del tribunal fue muy clara, contundente, con un mandato muy claro. Dijo lo siguiente, al señor Hinojosa Pariachi debe dársele la plaza de juez supremo. Al señor Hinojosa Pariachi debe darse la plaza de juez supremo. Y al señor Mateo Castañeda debe reservarse la plaza para el próximo año. Yo digo, esta es una función propia del Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional va a designar jueces? ¿Va a designar plazas? No, ¿verdad? O sea, ¿quién designa las plazas? ¿Quién nombra los jueces y fiscales en este país? En esa época era el CNM, ahora en la Junta de Justicia. Entonces el tribunal ciertamente se estaba irrogando una competencia que no le corresponde. Es decir, señor, nombre este juez y el próximo año reserve la plaza a este señor. O sea, apenas se le diera una plaza, usted lo designa. Eso no es un ámbito de la justicia constitucional. La justicia constitucional debe respetar las competencias de los poderes públicos. Igual que ahora en el conflicto que ha surgido con respecto a que tenemos dos fiscales de la nación, ¿no? La Junta de Justicia declara la nulidad de la resolución anterior que cancela el título de fiscal y en consecuencia ordena que esa fiscal sea restituida como juez supremo y en consecuencia como fiscal de la nación. ¿Qué dice la fiscal de la nación? Digamos, en funciones, ¿no? En funciones. En funciones dice, no, a mí me nombra la Junta de Fiscales, no me designa la Junta de Justicia. Entonces, la decisión, si este caso llega por algún motivo al Tribunal Constitucional, es establecer las correctas competencias de los poderes públicos, qué es lo que tiene que hacer cada poder público en su competencia sin desnaturalizarla. De acuerdo, sin desnaturalizarla. No desvirtúe, dice, las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. Perfecto, esa es una función, esta función de corrección constitucional. Darle a cada quien lo que le corresponde, como dice, ¿no? Digamos, y para que el presupuesto de respeto a estos derechos esté plenamente garantizado. El siguiente dice el principio de función integradora. El producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida en que contribuya a pacificar o ordenar las relaciones de los poderes públicos y de esos ante la sociedad. Pacificar y ordenar. ¿Y esto cómo se hace? En virtud de un proceso en específico, en virtud del proceso de atribuciones competenciales, ¿no? Se hace en virtud de eso. En virtud del principio de atribuciones competenciales, que lo que fija básicamente qué cosa es. Estos contenidos de las funciones públicas, ¿no? Que deben hacer cada estamento del Estado. Dentro, obviamente, de un principio de separación de poderes, de equilibrio de poderes, de división de poderes. Ordenar, que contribuya a integrar y pacificar las relaciones entre los poderes públicos y eso con la sociedad. Si no hay una decisión como esta, entonces obviamente se genera el conflicto y este conflicto genera vacío y este vacío es peligroso. Entonces este principio vincula, adquieres tanto a los poderes públicos como a la sociedad. Y finalmente tenemos este último, el principio de fuerza normativa. La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la Constitución como norma jurídica vinculante en todo y no parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo el poder público, incluyendo desde luego al tribunal y la sociedad en su conjunto. Bueno, obviamente,
La interpretación de la Constitución inclusive tiene el día de hoy efectos interprivados, ¿no? Efectos entre particulares. No es únicamente los poderes públicos, también tiene una vinculación entre efectos entre los particulares. Estos son entonces los principios que establece esta sentencia Pirondelli Sama Puelles, y acá entonces yo he traído algunos casos con algunas referencias jurisprudenciales en los cuales el propio tribunal ha analizado estos fundamentos jurídicos. Y he traído algunos casos ciertamente interesantes, por ejemplo, en este caso de acá, el 1091, 2002 HC, caso Vicente Silva Checa, en el cual el Tribunal Constitucional básicamente aplica el principio de unidad de la Constitución, ¿no? El que entiende que que la Constitución debe interpretarse como un todo armónico y no aislado. Ningún precepto de la Constitución, ni siquiera los que reconocen derechos fundamentales, pueden ser interpretados por sí mismos, como si se encontrarían aislados del resto de los preceptos constitucionales. El ejercicio de un derecho no puede hacerse en oposición o contaminación de derechos de los demás. Así es. Una convivencia armónica, un caso claro de lo que significa el principio de unidad de la Constitución. Acá tenemos otro caso, el caso Lizama Puelles. Vean ustedes qué dice. En otras palabras, el producto resultante de realizar una interpretación aislada de los artículos 148, 142 y 181 de la Constitución viola los más elementales principios de interpretación constitucional, pues pretendiendo auspiciar la seguridad jurídica que debe informar a todo el proceso electoral, se identifican los derechos fundamentales, ya que los despoja de toda garantía de protección. El tribunal, en otras palabras, dice, una persona que participe en un proceso electoral no puede verse privada ni despojada de garantías materiales de defensa. Por tanto, debe darse la defensa efectiva y no restringirle esta defensa únicamente por la interpretación aislada del artículo 142, 181, ¿no? O sea, la Constitución debería ser considerada como un todo armónico, interpretada digamos, in toto. Acá tenemos otro caso, el principio de concordancia práctica, expediente 2209-2002, caso Urrelo Álvarez. En consecuencia, dice, es una de las reglas en materia de interpretación es que el proceso de comprensión de la norma suprema debe realizarse conforme a los principios de unidad y concordancia práctica. Es el caso de autos. El TC considera que tal exigencias traducen por un lado, comprenderá la garantía de motivación de soluciones. Se ha previsto una excepción tratándose de ejercicio de la atribución como la descrita en el artículo 2 del 154, básicamente, ¿no? Y que tiene que ver con la competencia asignada al Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, en el sentido que el Consejo, que el Consejo Nacional de la Magistratura en todas las ocasiones debe por lo menos motivar sus decisiones. Concordancia práctica, tenemos un caso ahí. Perfecto. Acá tenemos otro, principio de corrupción cultural. Acá tenemos otro, el caso de la hoja de coca, ¿no? Un caso el caso de hoja de coca que tuvo dos versiones, ¿no? El caso de hoja de coca del 2005 y el caso de 2008. En este caso, lo que dijo el tribunal, claro, un poco estableciendo ese cauce correcto de competencias y funciones de los gobiernos regionales, dijo básicamente, ¿no? Básicamente lo siguiente, el Estado peruano es un Estado unitario, centralizado, pero la función, la labor de declaración, en este caso en concreto, de establecer la hoja de coca como un producto de libre distribución, consumo y cultivo, le corresponde al Estado en su conjunto, en específico al gobierno central, más no así a los gobiernos regionales. Es decir, ya el tribunal, mediante este principio de corrupción constitucional, está un poco ordenando esta labor, ¿no? La labor de la declaración de que lo que hizo en su momento el gobierno regional de Cusco y Huánuco, de declarar el libre cultivo de la hoja de coca, era una facultad regulada de manera exclusiva al Ejecutivo y más no al gobierno regional, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos varios. Bien, acá tenemos, ya hemos visto los principios de interpretación y acá entonces habría que ver entonces los criterios o estándares interpretativos, que básicamente son, como su nombre lo dice, criterios orientadores. Criterios orientadores. Y acá hay una serie de criterios muy, pero muy interesantes que, digamos, coadyuvan o colaboran con la interpretación constitucional. Repito nuevamente, que colaboran o coadyuvan con la interpretación con la interpretación de la Constitución, realizada de manera exclusiva por el Tribunal Constitucional. Uno de ellos es este, la presunción de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Este principio, este es un principio básico que nos dice, claro, se presume que toda norma es constitucional. Se presume que toda norma es constitucional. Así como existe el principio de la presunción de legalidad,
existe también el principio de presunción de constitucionalidad. Y que dice lo siguiente, la norma será toda norma será válida en el sistema jurídico peruano, será constitucional en tanto y en cuanto no haya sido así declarado por el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema jurídico en su conjunto se presume como constitucional, ¿no? Hasta que el tribunal diga lo contrario. O sea, todas las normas que forman parte del sistema jurídico son constitucionales, se avienen al sistema, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar el principio, por ejemplo, de continuidad, perfecto. Hay normas que son normas de naturaleza, son normas de origen preconstitucional, por ejemplo, las normas de la 2530, 1990 con los cuales, por ejemplo, cabría un control de constitucionalidad, sí, pues a pesar de ser normas preconstitucionales. Así como existe el control de legalidad, la presunción de legalidad, también existe el control de constitucionalidad. Claro, dice, si existe duda razonable en torno a una constitucionalidad, debe operar una presunción a favor de esta. Se presume como constitucional. Hasta que el propio tribunal diga, bueno, señor, yo me voy a pronunciar sobre esta norma en tanto y en cuanto alguien lo haya planteado como tal en una acción de inconstitucionalidad, porque recordemos que el tribunal no actúa de oficio, actúa a pedido de parte. Y para eso existe un proceso en específico que se llama la acción de inconstitucionalidad. Acá tenemos el principio de concordancia, que parece reiterativo con el principio anterior, pero vamos a ver de qué, digamos, de qué parte. En caso de que surjan dudas al interior del texto constitucional, debe buscarse una concordancia en la Constitución consigo mismo. Claro, la Constitución debe ciertamente salvar los vacíos. Cuando no hay alternativa, cuando hay un conflicto aparente, cuando hay un conflicto aparente de normas o cuando la Constitución no tenga una salida para resolver este conflicto, entonces debe buscarse una concordancia de la Constitución misma. Si existe una aparente contradicción, no hay más alternativa que con independencia en la ponderación de valores, salvemos el principio formal de la unidad de la Constitución y de la coherencia. La unidad de la Constitución. Es decir, pueden haber pues una serie de conflictos que la Constitución no ha previsto, ¿no? Digo, ¿no? Pueden haber, ciertamente pueden haber, la Constitución no es una norma de carácter perfecta, pero la Constitución se resuelve a sí mismo. Debe determinarse estos conceptos desde la propia visión. Por ejemplo, me refiero me refiero, por ejemplo, este tema que se planteó en el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Cuando se planteó el tema de la posibilidad de que la ciudadanía pueda plantear esta asamblea constituyente, ¿no? Ahí había razones a favor y razones en contra. Razones a favor era que obviamente el pueblo es el titular, es el soberano de esta posibilidad de una reforma constitucional. Claro, pero esta reforma constitucional no puede ser extremadamente abierta, ni mucho menos sin límites, ¿no? Porque imagínense ustedes el pueblo dentro de su ignorancia, pero dentro de su autonomía y su voluntad puede plantear cualquier mamarracho. Claro, el pueblo es el titular, es el soberano, el pueblo es el titular del derecho. Claro, pero el pueblo puede decir, señor, el pueblo puede plantear, por ejemplo, en un referéndum, no sé, se me ocurre, vamos a nacionalizar todas las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O por ejemplo, no sé, a desactivar el Tribunal Constitucional, vamos a eliminar el Tribunal Constitucional, vamos a eliminar la Defensoría del Pueblo, como en algún momento se le ocurrió al señor Pedro Castillo, ¿no? Que era un mamarracho, una tremenda, una falta de desconocimiento del sistema jurídico peruano, ¿no? Imagínense ustedes si el pueblo lo plantea como una expresión de su voluntad, ¿no? Entonces yo podría decir ahí, pues claro, efectivamente, la voluntad popular descansa en el pueblo, ¿no? Esta cuestión originaria, ¿no? Y que no se le puede negar al pueblo, que al final es el que donde reside la voluntad. Sí, pues, pero eso debe tener límites, y eso se limitó en virtud de una reforma que hizo una precisión en la Constitución que dijo, claro, toda propuesta de reforma en la Constitución vía referéndum debe pasar por el filtro del Congreso. Resuelto el problema. ¿No? Pero había una razón a favor y una razón en contra, un poco para limitar esta posibilidad de que puedan presentarse este tipo de medidas. La razonabilidad, por ejemplo, este aspecto debe primar en cada tipo de interpretación y no confundirse con lo razonal. La razonabilidad tiene que ver con lo razonable, con la sensatez. Lo razonable es opuesto al arbitrario. La razonabilidad es básicamente un principio del derecho. La razonabilidad es un principio del derecho. La razonabilidad son principios de derecho que tiene, caso contrario, lo contrario vendría a ser la injusticia, lo arbitrario.
un elemento para validar cualquier actuación pública es básicamente si esta es razonable o proporcional. En este caso, esto ciertamente forma parte del llamado test, ¿no? El llamado test de la proporcionalidad, que lo utiliza el Tribunal Constitucional más, digamos, muy frecuentemente cuando hay de por medio limitación, restricción de libertades y derechos fundamentales, o cuando el Estado castiga o restringe. Pero la razonabilidad tiene que ver básicamente con el hecho de restringir razonablemente los márgenes de discrecionalidad que tiene la administración pública y el Estado cuando castiga. Ese es básicamente el tema de la razonabilidad. El otro, por ejemplo, la previsión de consecuencias necesarias, es un tema interesante. Cuando se hace cuando se realiza esta interpretación, cualquier tipo de interpretación, uno debe también establecer una suerte de previsión de algo que puede pasar y que puede ser, digamos, severamente afectante a los derechos fundamentales o al Estado mismo. En materia de la jurisprudencia, este principio se ha conocido como el principio precautorio, ¿no? Cuando no hay alguna certeza de que algo va a ocurrir y que puede afectar a la colectividad en su conjunto, o que puede significar un daño mayor, entonces se aplica este principio precautorio, ¿no? Se aplica este principio precautorio. Este es el principio de previsión de consecuencias necesarias. Dice, hay que incorporar previsiones futuras al momento de resolver, no como dato definitivo, sino como uno de muchos existentes para una solución. Claro, vean ustedes, y caso interesante, hay un caso interesante cuando el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de conocer el caso de de la famosa píldora del día siguiente, ¿no? Ustedes recordarán este caso interesante. El tribunal tuvo varias posiciones al respecto y me parece que la última era la más favorable. Cuando entra en debate el tema de esto de la píldora del día siguiente, en un principio, bueno, el tribunal resuelve y dice, bueno, en este caso, el informe médico que se ha presentado, digamos, la pretensión se trataba de lo siguiente, ¿no? De que esta píldora al día siguiente lo que hacía era, digamos, una vez que la mujer lo ingiere al momento que tiene relaciones sexuales, para evitar el embarazo, en la medida que lo tomaba con mayor cercanía a la relación sexual era más efectivo. Pero esto, digamos, traía una serie de dilemas médicos y científicos. ¿En qué sentido? Que si esta pastilla era una pastilla abortiva, ¿no? Una pastilla abortiva. Yo no voy a entrar a la discusión que si el feto tiene vida, que si hay protección, y no voy a entrar a, a ese tema. Es un tema, digamos, ético bastante complejo. Pero lo que se discutió fue, efectivamente, que si la pastilla era abortiva. El tribunal, luego de una serie de ponderaciones, reflexiones, dijo, bueno, no tengo una certeza absoluta de que la píldora esta en cuestión sea abortiva. Por lo tanto, para prevenir la vida humana como valor fundamental, voy a disponer que que no se distribuya gratuitamente, sino bajo prescripción médica, bajo recomendación médica. ¿Mm? Sin embargo, y el caso quedó ahí. Ahora, posteriormente, el caso se reabrió cuando se presentó años después una nueva demanda. Y entonces, el tribunal lo interesante es que en esta primera sentencia dijo, voy a abrir el debate y voy a abrir la opinión de la ciencia a futuro. ¿Qué quiere decir? El tribunal fue muy claro, dijo, en este momento la cuestión científica me dice que es abortiva, pero nada me puede impedir, o sea, nada impide que de acá a unos 4 o 5 años, ¿no? Digo, que de acá a unos 4 o 5 años haya un progreso científico médico y que permita que esa píldora no sea abortiva. Entonces, si ya no es abortiva, ya no sería pues afectante a la vida humana, ¿no? Esa es la discusión. Entonces el tribunal abre un debate científico interesante. El tema precautorio es importante porque también eso se vio en un caso también interesante hace muchos años en el caso Nextel del Perú. Un proceso de amparo en el cual una señora en la ciudad de Lima implanteó una demanda hacia la empresa Nextel, esta empresa de telecomunicaciones, y la municipalidad de San Luis, porque la municipalidad había autorizado a esta empresa Nextel a colocar esas antenas de transmisión en el vecindario. Lo que ocurría era algo muy simple en los vecinos aledaños a esta torre, que no era una torre de energía eléctrica, no era una torre de alta tensión, una torre que simplemente captaba señales y difundía, ¿no? Una torre de transmisión como hay todavía en Lima, ¿no? ¿Qué pasaba?
los vecinos comenzaron a tener problemas de salud, digamos cefalias, caídas de pelo, insomnio, pérdida de apetito, en fin. Entonces, esta señora plantea y dice, bueno, hay la posibilidad de que estas ondas, ¿no? De que estas ondas puedan afectar la salud, pero entonces la municipalidad en Estel dijo, bueno, a la fecha no hay nada probado, no hay absolutamente nada científicamente probado que esto pueda causar daño. Entonces el tribunal dijo, claro, el principio precautorio nos dice básicamente que puede haber un daño futuro y por tanto es necesario la debida protección de la vida humana como un derecho fundamental. ¿No? Este principio de revisión de consecuencias necesarias también nos puede hablar acerca de los efectos políticos o sociales de la decisión. Vean, consecuencias políticos o sociales que deben ser también merituadas en casos extremos, ¿no? Principalmente en los casos donde el Estado debe asumir determinadas responsabilidades. Yo quiero contar un caso mucho más actual. Hace unos 3 años, en la época más difícil del COVID, por ejemplo, en la época más difícil del COVID, un ciudadano en la ciudad de Trujillo, un señor de avanzada edad, se enferma del COVID y entonces el señor solicita que se le ingrese inmediatamente en el Hospital Regional de Trujillo. Entonces el hospital no tenía medios, no tenía camas, no tenía insumos y tampoco tenía oxígeno. Este señor, conocer sus derechos y siendo consciente de los derechos de salud y la obligación del Estado para acudir al llamado, de atenderlo y de implementar todas las medidas económicas y presupuestales posibles, plantea un proceso de amparo. ¿No? El proceso de amparo siguió, estuvo en primera instancia, pero lamentablemente el señor falleció antes de que sea la sentencia. Imagínense ustedes si esta sentencia hubiera llegado por esta premura, por esta urgencia, primera instancia y segunda instancia. Y que, digamos, no sé, se me ocurre, imagínense ustedes que la sala hubiera dicho, ¿no? Al señor le corresponde el hecho de tratamiento de urgencia ante el COVID y por tanto dispongo el Ministerio de Salud o el área correspondiente le proporcione médico, cama, medicamentos, tratamiento, entrenamiento y principalmente oxígeno. Imagínense ustedes, todos los ciudadanos peruanos en una situación como esta hubiera planteado eso y lo hubiera ganado. ¿No? Más aún si se hubiera planteado, no sé, me imagino un estado de cosas constitucionales, una ampliación de un caso de amparo y hacerlo ya no inter partes sino erga omnes. Imagínense ustedes económico, el impacto económico y presupuestal, ¿no? El Estado se ve obligado a esto. Entonces, es necesario que toda interpretación tenga estos conceptos. Uno, por un lado, la previsión de consecuencias necesarias y por otro lado también el elemento de los efectos de las sentencias a futuro. ¿No? Y esto básicamente tiene un debate interesante, porque se dice que estos temas no deberían ser justiciables. Estos temas no deberían ser justiciables. El profesor Luigi Ferraioli decía que estos temas no deberían ser justiciables, porque son libertades negativas. Estos temas deberían ser únicamente resueltos en instancias del Tribunal Constitucional, esos temas en los cuales hay estos conflictos políticos y económicos, digamos, importantes, que no deberían ser no deberían ser temas justiciales, es decir, no deberían ser vistos por el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos este que está acá, preferencia por los derechos humanos. Esta interpretación constitucional de los derechos fundamentales refiere a la categoría de derechos, una opción preferente a favor de ellos, es decir, las normas denominadas preferred position en el conocimiento norteamericano. Es decir, cuando uno interpreta la Constitución, debe simplemente aplicar una serie de principios, ¿no? Esta posición preferente de derechos, lo que se llama preferred positions. Y esto se deriva, y de acá deriva una serie de principios, el principio pro homine, pro actione, el principio favorum processum, el principio favoris debilis, entre otros, que lo que buscan es la interpretación de la norma debe ser una interpretación que favorezca al individuo en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, el principio properario, en el ámbito tributario, el principio protributario, el principio en una relación penal, en el ámbito penal, el principio pro reo, el nubio pro reo, ¿no? Este concepto de la preferencia de los derechos humanos es un criterio de preferencia, ¿no? Cuando hay de por medio derechos fundamentales en conflicto, digamos, debe optarse por una debida protección, por una debida protección de estos contenidos. Acá tenemos otro, la fórmula política, ¿no? Toda constitución consagra una determinada fórmula política, un estilo de vida, una concepción de la sociedad y del Estado, una filosofía. Bueno, la fórmula política también es un concepto que debe forzar una interpretación constitucional. En nuestro caso,
La fórmula política está contemplada en el artículo 43 de la Constitución, cuando dice, por ejemplo, ¿no? El Estado peruano es un Estado, número uno, es un Estado republicano, es un Estado democrático, es un Estado solidario, es un Estado unitario, es un Estado social, es un Estado basado en la separación de poderes, es un Estado centralizado. Es un conjunto de principios, ¿ah? Orientadores, o sea, no únicamente determinan el modelo de Estado que tenemos, sino también un sistema político. Al plantear, por ejemplo, que el Estado peruano es un Estado democrático, ¿qué significa? Garantizar y proteger las libertades políticas, ¿no? Elecciones, sufragio y todo lo demás. Defender todos los derechos de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, el Estado es unitario, tiene que ver también con básicamente digamos, el uso del poder desde el punto de vista de los estancos, ¿no? O sea, de esta demarcación territorial, lo que le corresponde al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno municipal, las competencias y funciones de los poderes públicos, ¿no? Algunos tienen competencias nacionales, otros tienen competencias regionales, otros tienen competencias municipales, ¿no? El principio de separación de poderes es otro concepto importante. El proceso de descentralización, que ha sido considerado básicamente como un proceso irreversible, permanente, general y principalmente considerado como un medio y no como un fin, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que analizar que básicamente estos principios resultan siendo valores fundamentales y principios fundamentales para toda interpretación, el artículo 43 de la Carta Política. Y finalmente tenemos estos métodos interpretativos, métodos opcionales interpretativos que utiliza el Tribunal Constitucional, como es el tema de la interpretación institucional. Esta le permite identificar en las disposiciones constitucionales una lógica hermenéutica unívoca, que desde luego debe considerar a la persona humana como el prius ético y lógico del Estado social, ¿no? Interpretación social. Es decir, la persona como centro, esta visión antropocéntrica del individuo, ¿no? Por el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a la norma fundamental como un todo unitario, como una suma de instituciones y poseer una lógica integradora uniforme, una interpretación institucional. La otra es una interpretación social, permite maximizar la eficacia de los derechos sociales y culturales en los hechos concretos, de tal modo que las normas programáticas en cuya concreción reside el bien común. Claro, es la tendencia. Los derechos sociales, los llamados DEX, salud, educación, trabajo, remuneración y pensión, derechos de segunda generación, tienen una evidente primacía, un evidente privilegio, porque estos requieren una implementación económica, a diferencia de los derechos automáticos, que son los derechos civiles y políticos. Entonces, esta interpretación social debe ciertamente privilegiar estos derechos conforme a el cumplimiento de necesidades básicas. Los derechos sociales lo único que requieren es simplemente su positivización, nada más. Los derechos políticos requieren únicamente su positivización, mientras que los derechos sociales y económicos que requieren una implementación de tipo presupuestaria. Por tanto, debe haber una primacía de los derechos sociales frente a los otros derechos fundamentales. Bien, doctor Henry, ahora sí espero algunas preguntas del público. La semana vamos a destinar unos 5 minutos que tenemos en la clase para algunas interrogantes del público. La verdad lo espero con ansias. Alguna pregunta, alguna duda que haya surgido de la sesión el día de hoy. No sin antes señalar un concepto importante a modo de conclusión. No importa qué método interpretativo usemos para la resolución de un conflicto. Nuevamente repito, no importa. Puede ser el método, Arturo, no me rayes la pantalla, por favor. Este, no importa qué método interpretativo utilicemos. El método institucional, histórico, hermenéutico, la interpretación tópica, no importa. Si la interpretación ha devenido en la mejora del derecho, la interpretación ha devenido en una optimización de la función. Esa interpretación ha devenido en optimizar y mejorar las relaciones de los poderes públicos y pacificar los conflictos. Esa interpretación, aunque no sea la interpretación constitucional, es la interpretación válida. Es la interpretación correcta. Pero no la única, no la única, básicamente. Doctor Henry, estoy a su disposición para alguna pregunta del público, con todo gusto. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. ¿Tiene alguna pregunta, comentario para el docente?
No hay pregunta, doctor. Continuamos. Listo, listo. Entonces, hay además también otras sentencias que se refieren al tema de la interpretación. Yo solamente he usado, ya me acordé, es la sentencia Chirinos-Castillo, alcalde Chiclayo, que también desarrolla ese problema. Entonces, la interpretación debe responder básicamente a cinco preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Perdón, ¿y quién? Ese es básicamente los ítems, las preguntas básicas de la interpretación. ¿Qué es interpretar? Determinar el sentido conforme y correcto con respecto a. Pueden ser varios universos. Interpretación literal, interpretación tópica, interpretación de la Constitución. La interpretación es la labor como actividad, determinar el sentido correcto y conforme con respecto a. ¿De acuerdo? ¿Quién interpreta? Interpreta quien emite la ley. ¿Quién interpreta? Los poderes públicos. ¿Quién interpreta? El juez. ¿Quién interpreta? Los tribunales. ¿Quién interpreta? El pueblo también interpreta. ¿Quién interpreta? El Tribunal Constitucional. De tal forma que hay varios intérpretes. El Tribunal Constitucional es el intérprete correcto, conforme. No el único, ta- podría ser el último, pero no el único. ¿Para qué se interpreta? Se interpreta para aclarar aquello que no está claro, para determinar el sentido conforme y correcto. Se interpreta cuando hay antinomias, se interpreta cuando hay sentidos distintos, cuando hay duda, ¿no? ¿Cómo se interpreta? En virtud de los distintos métodos que hemos planteado. Nuevamente repito, todos estos métodos son válidos en la medida en que cumplan dos funciones. Una determinación fructuosa, el fruto de la interpretación mejora, las relaciones mejoran el derecho, y el otro es una interpretación previsora. Toda interpretación previene un conflicto, resuelve un conflicto, básicamente. Bien, doctor Henry, tenemos clase el día lunes con ustedes también, ¿no? Así es, doctor Fernando. El día lunes, doctores, tenemos la siguiente sesión, la tercera con el doctor Fernando Visuri. Sí, yo Entonces, le he mandado el material doctor, o no le he mandado todavía. aún no, para compartir con los alumnos. Perfecto, con todo gusto le mando, termina la sesión y le mando el material y también si los alumnos requieren algún otro tipo de información, con todo gusto me pueden escribir, voy a dejar un correo electrónico para cualquier consulta o duda. Mi correo electrónico es delgado consultor hotmail.com. Ahí está. Ahí está mi correo para cualquier consulta o duda que se planteen los alumnos. Y también también le voy a enviar la sentencia de Sama Puey donde se establece todo este contenido de la interpretación constitucional. Bien, doctor, como siempre ha sido un gusto estar con usted. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias, doctores. Un buen fin de semana a cada uno de ustedes. Gracias.